Ven Espíritu. Y a continuación presentamos Camino hacia Pentecostés, una reflexión meditando y conociendo los dones del Espíritu, los dones y carismas, las virtudes teologales, cardinales, humanas y los frutos del Espíritu, para conocer qué expectativa tener en esta efusión poderosa de Pentecostés que llega en estos próximos días. Abre tu corazón. Hoy estaremos compartiendo el don del entendimiento. Uno de los 7 dones que, como ya hemos indicado desde el inicio de esta serie de temas preparando camino hacia Pentecostés, pues son dones que el mismo Dios infunde en nuestras vidas el día de bautismo, a través de la efusión del Espíritu Santo que viene a nosotros y nos da estas capacidades divinas, espirituales, que nos ayudan a conformar mejor nuestra vida cristiana, nuestro comportamiento como cristianos, como seguidores de Cristo, como obedientes a la palabra de Dios, como nos dice el Evangelio de hoy, pues como seguidores de Cristo que lo aman y son fieles a su palabra, para que Dios nos ame y para que vayamos a Él y habitemos en el Padre. El que va y camina en Cristo y con el fuego del Espíritu Santo, pues termina entonces viviendo en Él, vamos al Padre y terminamos habitando en Él. Bendito y alabado sea el Señor. Pues y conocer entonces todos los frutos, lo que representa y significa el Espíritu Santo, todo lo que Él nos ofrece, los dones, los carismas y toda esa hermosa realidad que infunde en nosotros, pues nos abre más, pone más deseo en buscarlo, en invocarlo cada día y en cada momento, en cada necesidad que tengamos. Por eso conocer qué es lo que Él nos ofrece, especialmente a través de los 7 dones, pues nos da una mayor apertura a todo eso y nos hacemos mejores recipientes de esos dones que Él nos da para perfeccionar día a día nuestra vida. Entonces, los 7 dones del Espíritu son pues regalos de Dios, vienen de Dios a través del Espíritu Santo. Esto no lo conquista tú, no lo compras en una tienda, no te lo ofrece la iglesia porque tú des un diezmo, porque tú no. El Espíritu Santo mismo, el día de tu bautismo, infunde estos dones que va a depender de ti si los utiliza, los sigue cultivando, si los sigues haciendo dar frutos en tu vida. O simplemente, imagínate, y peor, si desconoce esto, mucho menos lo vas a aprovechar. Por eso estamos llevando esta serie de temas, por lo menos uno a la semana. Ya después de la próxima semana vamos a retomar todos los días, al mediodía en el Momento Mariano, estas temáticas, ya que tendremos tiempo en el Momento Mariano, porque habremos terminado los 33 días hacia un glorioso amanecer. Entonces ya ahí estaremos ya avanzando más en todo este conocimiento de la obra, de todo lo que hace, todo lo que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos abrimos a Él. Y esto es maravilloso conocerlo. Esto es maravilloso conocerlo. Porque cuando tenemos un potencial a nuestro favor, un potencial tan grande a nuestro favor, pero lo desconocemos, no sabemos que disponemos de él, pues es como si no lo tuviéramos, porque no lo utilizamos. Pero cuando ese potencial yo soy consciente que está para mi favor, que está a mi disposición y lo utilizo
porque lo conozco y al conocerlo lo sé utilizar, lo sé poner en práctica. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Qué diferencia más grande va a haber en tu vida y en mi vida? Pues hoy vamos a seguir con el don del entendimiento. Ya hemos meditado el don de consejo, el don de sabiduría. Entremos hoy en el don del entendimiento y demos una descripción rápida así, como resumiendo, para que tú tomes el meollo, la parte, el sentido más profundo y el significado más importante, pero de una manera sintetizada. Vamos a resumirlo de la siguiente manera: el don del entendimiento. Es un don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar, escudriñar, profundizar las profundidades de Dios, los misterios de Dios. Él comunica a nuestros corazones una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. Dice la palabra en Jeremías 24:7, les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Esto es el don del entendimiento. Esta capacidad que te da el Espíritu Santo, una capacidad sobrenatural, una capacidad divina. Es el mismo Dios haciendo partícipe a una criatura como eres tú y como soy yo, de algo divino, como es la capacidad de poder escudriñarlo, penetrarlo y saborear hasta lo más profundo del ser sus misterios más profundos. Bendito y alabado sea el Señor. Misterios que el que no tiene este don del entendimiento, ¿cuál va a ser la reacción? El rechazo, el ver todo lo que es Dios y sus misterios y su manera de relacionarse con nosotros y de ser y de vivir, ¿verdad? En su relación con nosotros, verlo como absurdo, todo lo ve como absurdo. El que no tiene este don, todo lo ve como absurdo y termina ¿en qué? Termina rechazando a Dios o rechazando la idea de Dios o rechazando cualquier cosa de Dios. El que no tiene este entendimiento de poder escudriñar los misterios de Dios, los pensamientos de Dios, la manera como actúa a Dios, el que no tiene esta capacidad que es comunicada al corazón muy particular, que nos lleva al conocimiento de lo divino, que nos lleva a poder penetrar los secretos de la intimidad con Dios, termina siendo ateo o agnóstico o tibio o amando a dos señores. Es decir, que por un lado dice que cree, pero practica lo contrario, como está pasando hoy en día en la Iglesia Católica, incluso entre muchos de nosotros católicos, que tenemos la posibilidad de, a través del don del conocimiento, no solamente entender, sino mirar como algo hermoso y maravilloso de parte de Dios para nosotros, el que Cristo se haya quedado presente en la Eucaristía. Bendito sea el Señor. Y hay muchos que lo entienden y lo viven gracias a este don del conocimiento, pero hay otros que lo rechazan totalmente y dicen que no, que eso no es posible, que eso no es posible. Dicen por un lado y creen que todo es posible para Dios cuando escuchan la palabra que nos habla. El ángel le dice a María, todo es posible para Dios, pero por otro lado, cuando algo le pide la palabra que crean, no, eso no es posible, que Dios está ahí en ese pedacito de pan, no, eso no es posible. Falta de entendimiento, falta de penetrar el don, la manera como Dios se comunica, es y nos comparte sus maravillas.
Pero también está el que por falta de entendimiento lo rechaza totalmente, pero también está el que por falta de entendimiento, pues es incoherente y dice, sí, la iglesia dice que Jesús está ahí, está en la Eucaristía, pero lo trata como si no estuviera. No lo trata con reverencia, no lo trata con adoración, lo trata como lo trata cualquier otro, o como el que dice que no está ahí. Por eso es tan importante el don del entendimiento, porque el don del entendimiento entonces nos llevará a vivir más plena y profundamente y con un mayor sentido de total abandono y entrega a la verdad de Dios, sus misterios y sobre todo el misterio de la transustanciación, en el que estamos segurísimos, lo que creemos y nos dejamos guiar por este hermoso y maravilloso don. Creemos que es así, que ahí está. Y esto lo infunde Dios. Nos da al corazón esa luz y esa gracia para desde la inteligencia llevar al corazón un conocimiento sobre Dios que otros no lo pueden entender, y por no poderlo entender o quererlo entender humanamente, lo rechazan porque humanamente es imposible. Por eso el Espíritu Santo es Paráclito, porque viene a defendernos a través de los dones de toda reacción que nos lleve a la duda o al rechazo de los misterios de Dios por ser tan difícil para nosotros a nivel humano poder entenderlo. El don del entendimiento, entonces, fíjense qué gran valor tiene y cómo necesitamos pedirlo continuamente y darnos cuenta que este tiene como principal objetivo el conocer las verdades reveladas, conocer lo que Cristo mismo nos ha dicho. Y qué interesante que este don de conocimiento lo estamos meditando precisamente cuando la palabra de Dios hoy en el Evangelio nos pide que entendamos que el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Esto es lo que hace el Espíritu Santo a través del don del entendimiento. Que eso que el Señor nos ha dicho, pero que es muy fácil rechazar porque a nivel humano no puedo entender, el Espíritu Santo viene a que lo saboreemos en el interior y lo aceptemos, porque nos da esa capacidad de nosotros entender los misterios revelados, especialmente todo lo revelado a través de Cristo Jesús, de sus hechos y sus palabras. Por eso Jesús no solamente nos enseña este don, sino que Él mismo lo vivió incluso hasta desde pequeñito. Ya desde niño Jesús entendía su misión y su relación con el Padre y lo que Él quería. Ya a los 12 años, recuerdan cuando estaban de visita en el templo, cómo se quedó allí con los doctores de la ley. Y todos los que le oían, dice la palabra de Dios en Lucas 2, versículo 47, quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas, porque tenía este don. Nosotros también lo tenemos. Lo que pasa es que nosotros nos descuidamos y todo lo queremos ver de acuerdo a nuestras posibilidades humanas. Y ese nivel de escepticismo, ese nivel de incredulidad de los científicos, de los potestados, de los inteligentes, de los que van a las grandes universidades y se hacen científicos y se nombran científicos, que no pueden ver a Dios,
ni entender sus misterios, nosotros a nuestro nivel muchas veces también lo vivimos y lo hacemos, porque andamos viviendo a nivel humano en todos los aspectos de la vida. Todo lo queremos ver de acuerdo a nuestra visión, a nuestras posibilidades mentales, intelectuales y humanas. Y por eso solo vemos cuando Dios, a través de su palabra, nos señala el cielo, su grandeza y sus misterios. Nos quedamos mirando el dedo que está señalando eso y no miramos más que unos metros a nuestro alrededor y no vemos más allá. Por eso el don del entendimiento obra en nosotros en un grado maravilloso cuando nosotros nos dejamos iluminar por el Espíritu cuando leemos las Sagradas Escrituras, por ejemplo. No podemos leer las Sagradas Escrituras por puro entendimiento humano, confiando en la pura inteligencia, en la que muchas veces, sin darnos cuenta, nos llevamos de lo que dice un protestante o cualquier persona y no nos dejamos mover por este don que nos va a llevar a que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a escudriñar los pensamientos de Dios de la manera más perfecta y más correcta. El entendimiento entonces como don del Espíritu Santo que nos ayuda a entender las verdades divinas reveladas. Ese entendimiento entonces necesita y requiere una meditación, un estudio. Es decir, yo no puedo pretender que el don del entendimiento va a llegar a mí de una manera totalmente independiente a mi esfuerzo, a mi disposición. Es decir, yo necesito para cultivar este don maravilloso que ya el Espíritu Santo lo pone en nosotros desde el bautismo, yo necesito meditación, necesito estudio, necesito hacer al estilo la Virgen María, que cada vez que escucho la palabra de Dios en la Eucaristía o la estudio personalmente, yo guardo todas esas cosas en el corazón y las medito. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 2:19? ¿Por qué María Santísima tenía tanto entendimiento y tanta capacidad de aceptar los misterios de Dios? ¿Usted cree que era fácil para una persona sin profundidad, sin estudio, sin meditación, sin una fuerza espiritual profunda, entender las palabras del ángel? Las entendió, las acató, las recibió y se decidió porque ya ella era esa mujer de meditación, esa mujer que estudiaba las Sagradas Escrituras, conocía todo lo que había sido dicho de la persona en la que se encarnaría el Mesías, y por eso fue más fácil para ella. Si tú quieres que el don del entendimiento te abra a un conocimiento mayor de las cosas divinas, de conocer los misterios de Dios que son tan extraordinarios y maravillosos y llenos de algo tan poderoso que nadie sin el auxilio del Espíritu lo puede alcanzar. ¿Quieres tener esas gracias más cerca de ti y poder vivirla y experimentarla? Pues ponte en esta actitud de María Santísima, de guardar en tu corazón y meditar todas esas cosas divinas en la profundidad de la meditación y en manos del Espíritu Santo. No vayas nunca al trabajo sin antes pedir al Espíritu Santo que te ilumine y te acompañe a hacer las cosas bien. No hagas ni tomes ninguna decisión sin la gracia y la luz del Espíritu Santo. Ni mucho menos, no busque entender la palabra por tu propia sabiduría,
sino la sabiduría de lo alto y el entendimiento que te da el Espíritu Santo. Y verás los frutos, verás las maravillas, porque a través de la oración se logra el desarrollo perfecto y total del entendimiento para que realmente obre el Espíritu Santo como quiere Cristo Jesús, que lo ha enviado el Padre en su nombre para que nos enseñe todo y nos recuerde todo lo que Él nos ha dicho. Y dice en otra parte, y mucho más todavía, y mucho más nos revelará cosas nuevas. Bendito sea el Señor. Por eso es que hay que renovar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días, porque nosotros necesitamos cosas nuevas todos los días. Se presentan circunstancias todos los días, circunstancias diferentes en la vida. Todos los días hay algo nuevo que surge. Hay un problema nuevo que enfrentar o un proyecto positivo y bueno que realizar. Entonces se necesita nueva unción, nueva luz en nuestras vidas. Por eso me decía una vez una hermana, pero espérate, José, ¿cómo es eso de que si tenemos el Espíritu Santo, porque hay que pedirlo entonces? Cuando estamos en una reunión o cuando estamos, hay que pedirlo siempre. No deja de estar. Lo que pedimos es una unción nueva, lo que pedimos es algo nuevo, una acción nueva, porque día a día, en la medida que vamos creciendo, son nuevas las expectativas y las realidades y la manera que necesitamos que el Espíritu actúe en nosotros, porque va a actuar según nuestras necesidades. Por eso los dones, por ejemplo, y carismas de los que hablamos, que son suscitados en la iglesia para el desarrollo de la iglesia, hay dones que quizás el siglo pasado no existían porque no eran necesarios. Y sin embargo hoy quizás existen porque el Espíritu los suscita, porque hoy quizás lo necesita la iglesia para seguir cumpliendo su misión. Y así irá el Espíritu suscitando nuevos carismas. Por eso son 50, es decir, no se pueden contar. Si los 7 dones son 7, ¿verdad? Por eso se le dicen los dones del Espíritu son 7, pero los carismas, los demás dones y carismas son incontables, porque suscita el Espíritu cada día nuevas experiencias y realidades y manera de confrontar las situaciones de la vida de la iglesia, especialmente las situaciones espirituales. Por eso San Pablo incluso pedía con frecuencia el Espíritu Santo para los fieles. Por eso, porque hay que renovarlo cada día. Lo que se pide cuando se pide el Espíritu Santo es una unción nueva. Se pide lo que se necesita en ese momento. Se pide la acción concreta que queremos realice el Espíritu Santo a nuestro favor en esa circunstancia de la vida, en ese momento de la vida. Por eso, un día quizás necesitas fortaleza porque te estás debilitando por un problema. Perdiste a un familiar y pides entonces al Espíritu Santo, Señor, envía tu Espíritu sobre mí y fortaléceme. Entonces viene la efusión del Espíritu Santo a fortalecerte en este momento y a levantarte. Un día necesitas sabiduría para saber qué hacer. Viene a darte sabiduría. Un día llega la duda a tu mente porque un protestante te dijo, ¿cómo te confiesas con un hombre? Ese es un sinvergüenza pecador como tú. Confiésate con Dios y ya es suficiente. Y tú vienes, Espíritu Santo, ilumíname. ¿Cómo entender esto que ha creado duda en mí? Y viene el don del entendimiento y comienza a recordarte la palabra de Dios y te dice, Jesús mismo te dijo,
le dijo a los apóstoles, lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A los que les perdonen los pecados les serán perdonados. Bendito y alabado sea el Señor. Y ahí el don del entendimiento a través de la palabra, el mismo Espíritu te hace levantar y te dice, espérate entonces. Ese es un mentiroso. Ese está dirigido por el mismo Satanás, no por el Espíritu Santo. Si piensa eso, porque Jesús está diciendo otra cosa y el Espíritu Santo viene y te ilumina. Y entonces te hace reconocer y te dice, pero yo creyéndole al protestante, tengo ya 3 años que no me confieso porque un día me dijeron eso y se me metió esa duda. Y ahora fíjate, mi vida espiritual se ha deteriorado porque ya no me confieso. Y ahí el Espíritu Santo viene y te impulsa a vivir el misterio de la confesión a través del sacramento. Y así podríamos dar muchísimos ejemplos porque el don de entendimiento es una fuerza espiritual que infunde el mismo Dios que nos ayuda a obtener la santidad. Es una gracia santificante. Una gracia santificante. Una manera como Dios mismo a través del Espíritu Santo santificador, Espíritu Santo santificador, nos va conduciendo al conocimiento pleno de los misterios de Dios para vivirlo. Y esto es vivir la palabra, vivir los mandamientos, unirse a Cristo. A todo esto es que nos lleva el Espíritu Santo, que es lo que nos hace santos. Por eso hay que abrirse mediante este entendimiento para aumentar nuestra fe. Por eso aumenta el Espíritu Santo en nosotros, aumenta la fe y el ejercicio de ella, y nos ayuda a desarrollarnos plenamente y más rápidamente en nuestra vida cristiana. Que en este día pidamos al Espíritu Santo que seamos dóciles, sobre todo a esa fuerza espiritual que infunde en nosotros capacidad de comprender las cosas divinas, de comprender la palabra de Dios y comprender de manera espiritual y profunda los misterios que son incomprensibles para aquellos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en este momento, ven a nuestras vidas y danos la gracia, danos el don del entendimiento, para que podamos en este día y todos los días de nuestra vida escudriñar, escrutar profundamente todas las verdades, todos los misterios que representas para nosotros y que son camino de santidad y de salvación. Amén. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones. Y así terminamos este camino hacia Pentecostés. Hoy meditando y reflexionando sobre el don del entendimiento. Sigan con nosotros en la realidad a la luz de la fe, que a continuación presentamos el consejo de hoy. No te lo pierdas, sigue en sintonía. Busca salvar.